Eh, Hola, buenos días. Ezequiel, ¿se ve la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, perfecto, José. Es como la pregunta típica en en estas cosas. Bueno, buenos días a todas, a todos. Yo voy a hacer la presentación en vivo y vamos a cambiar ahora un poco de software, pero los principios son básicamente los mismos. Bueno, un breve índice de lo que vamos a ver, información general del programa, el flujo, los pasos previos e instalación del mismo, la estructura y funcionamiento. Hay dos herramientas que controlan el procesado, el BP y el PCF, y después vamos a ver un ejemplo concreto que hacemos en Sirgas para soluciones semilibres y también combinación, para finalizar con los archivos de salidas y precisiones. Bueno, la bibliografía que he tomado para esto está aquí, fue fundamentalmente el manual y varias escuelas que se hicieron en Sirgas y bueno, información que tenemos ahí en nuestro centro de procesamiento. Un poco de información del programa para los que no estén familiarizados. Es un software que se desarrolla en la Universidad de Berna. Nació básicamente con el centro de determinación de órbitas entre AU y B, la BKG y la SWISS-TOPO. Y como digo, es un software científico que es europeo del Instituto Astronómico de Berna y se usa prácticamente en todas las redes que se están procesando ahora a nivel global. Se usa en el IGS, EUREF también lo usa para la EUREF Permanent Network. En APREF también lo usan los colegas de Australia y en Sirgascon hay un número de centros alto que también emplean esta herramienta. Bueno, tiene una arquitectura modular, hay varias partes del programa y bueno, se enfoca básicamente en tectónica, monitoreo y también se usa para modelado atmosférico, procesando tanto observable GNSS, o se puede usar GPS, GLONASS, Galileo, y se puede hacer en relativo o posicionamiento absoluto. No lo indiqué ahí, pero también procesa SLR. Bueno, tiene ahí algunos algoritmos avanzados. Cuando se dice avanzados, generalmente los cambios de alguna guía del IGS van muy de la mano por lo que comentaba inicialmente. Y las instrucciones o como el paso a paso de cada uno de los scripts se hacen en un archivo que se llama PCF, archivo de control de proceso o Process Control File. El software está pensado para usarse tanto en Unix, que es como se ha desarrollado, y después una suerte de emulación en Windows. Eso lo ha masificado un poquito más. Cumple las convenciones que hay actualmente y las guías del último ITRF y también los estándares del IRC. Tiene un entorno gráfico, tanto en la versión de Unix, Linux, como en la versión de Windows. Bueno, como decía, se pueden procesar observaciones GNSS en estático, relativo, absoluto. También hace posicionamientos en tiempo real, postproceso. La resolución de ambigüedades es para las constelaciones GPS, en el caso de GLONASS orientado en dobles diferencias y Galileo y Beidou lo mismo. Se pueden calcular también derivas del código de los relojes y enfocado en las primeras versiones en GPS, ahora multiconstelación. La mayoría de los centros que nosotros conocemos usan GRE para todos los procesamientos. Los parámetros finalmente se trabajan a nivel de ecuaciones normales con archivos binarios, pero después se puede mover a RINEX sin mayor problema. Se usan los últimos modelos que hay de troposfera, el Vienna Mapping Function 3, los modelos globales, puede elegir varios y también puede hacer modelados de ionosfera.
Bueno, como indicaba antes, tiene la opción de procesar también SLR. Tiene las directrices incorporadas del IGS para 2020, los últimos parámetros del ReproTest y las notas técnicas actuales del IRC. También en algunas instituciones se usa para simular datos. Bueno, un poco de las aplicaciones que se emplean. Básicamente la mayoría de ellas son para geodesia, pero en algunos casos también se emplea para temas de atmósfera, monitoreo de ionosfera, troposfera, y en algunas instituciones se emplea para SLR. Los usuarios, bueno, hay usuarios tanto científicos como comerciales y eso implica también el licenciamiento que hay del mismo. A diferencia de otros programas, este es un programa de pago. Bueno, el flujo del programa, así a grandes rasgos, después lo vamos a ver en detalle, es un poco este que vemos aquí. Tenemos una ubicación donde van a estar las órbitas, se empleen de navegación o de precisión, y después esas se van a pasar desde un formato externo a un formato interno del programa y ahí se entra a procesar. Los parámetros de orientación de la Tierra también vienen en un formato externo y después se pasan a la parte de órbitas. La de simulación, esa se inicia directamente con datos simulados, pero el traspaso de información al área de procesado es directamente desde aquí. En el caso de tener observaciones directas de las estaciones, se puede hacer en una estructura distinta a las carpetas que estamos acostumbrados a hablar. Hay como una suerte de almacén. Ese almacén trae la información donde queremos hacer el procesado, la convierte a un formato binario previo a un análisis y de ahí se hace el procesado. Y necesitamos todos los metadatos que eso se ubican en otra parte, como son las coordenadas fijas de las estaciones, información de los metadatos de las mismas, archivos de antenas y demás. Y de ahí lo mismo, pasa a la zona de procesado y después una vez que se procesa o en sesión única, es decir, sesión por sesión o multisesión, se puede hacer un lanzamiento paralelo. Ahí se envía a una ubicación que se llama, entre comillas, parte de servicio, que son al final el resultado o las herramientas que nos dan opciones para comparar, convertir y facilitar la información final. Bien, los pasos previos para antes de ponernos a lanzar la instalación, si bien es cierto, tanto en Unix, Linux como Windows es relativamente sencilla, sencilla entre comillas, hay que tener ahí en cuenta algunas cosas. Primero, hay que descargar la versión más reciente de Perl, no funciona con versiones antiguas, si se mezcla ahí genera alguna complejidad que ya nos ha tocado vivir, y una vez que se ejecuta y se instala el PER, se van haciendo la instalación secuencial de cada una de las carpetas que vamos a ir viendo ahora. Son 5, el menú fundamental del programa, el repositorio donde se va a guardar la información del TRADA, que se llama Data Pool, la propia carpeta de la estructura de las campañas que se va a procesar y después una parte donde hay personalización de lo que el usuario va modificando en función de sus necesidades. La última parte es un lugar donde se guardan los archivos de manera temporal y un repositorio de datos de salida para la información que necesitamos al final, como pueden ser ecuaciones normales, los parámetros troposféricos, coordenadas y demás. Esto es un poco
la estructura del procesado y se maneja con las variables de entorno para poder cambiar con relativa facilidad de un servidor a otro. Bueno, el procesado o el inicio de la instalación para continuar con el procesado, hay que actualizar primero las efemérides planetarias. En el caso de los que se usan en Sirga, se deja en un servidor. Como el programa está enfocado para descargar directamente archivos del IGS, tiene dos enlaces que hay que incluir a dos programas, tanto el descompresor gzip como el descompresor de Atanaka a Rinex, y ahí se deben fijar en las variables de entorno y en la ruta lo más cercana al raíz posible. También las maniobras de satélites y se van guardando en los archivos de configuración de la carpeta global. Bueno, importante, antes de lanzar cualquier procesado y posterior a instalar, deben revisar las variables de los nombres de archivos de entrada. Ahora vamos a ver un ejemplo. Las variables que utiliza el archivo de control de proceso, los datos y metadatos iniciales, y bueno, hay algunos cambios que ha habido en la última versión, que es la 5.4, previa a la anterior, que también es importante revisar. En relación a los PCFs o archivo de control de proceso, que es una guía secuencial de procesamiento que se emplea, vamos a ver dos: el de procesado relativo de fase en postproceso, que parte de un inicial que trae el programa, que se llama Rinex to Sines, donde ahí la idea es, ingresando un Rinex, salir directamente con el archivo Sinex. Secuencialmente copia los archivos, prepara información del polo, hace un preprocesamiento, conversión y sincronización de los relojes, y a partir de ahí empieza a resolver ambigüedades y en esta última parte la solución de red. Y vamos a ver también un poco del PCF de combinación. Bueno, la estructura de las carpetas que se genera para la instalación es un poco la que comentaba antes. En BER54, esta es la información que se obtiene directamente al disponibilizar el software. En BER54 está el código fuente del programa, los archivos de Fortran ejecutables y también diferentes modelos. Ahí no es conveniente modificar absolutamente nada. Nosotros sí lo hemos hecho, pero en colaboración con los colegas de Berna, porque si los archivos Fortran están encadenados. El data pool, ahí es donde se almacenan los archivos previos al procesado, es una suerte de almacén, como indicaba, y de ahí va al archivo de campaña, donde, que es este que está aquí, se estructura la campaña de procesamiento. En la opción o la carpeta GPS User, ahí es un árbol de trabajo que vamos a ver ahora, donde están los archivos que manejan las variables de entrada. Hay una infinidad de variables de entrada que se manejan desde el archivo de control de proceso o PCF, y esos a su vez llaman a diferentes carpetas que están aquí en OPT. GPS temp es donde están los archivos temporales, que lo pueden eliminar una vez finalizado el procesamiento, porque es como duplicar un poco la información, pero lo usa para mayor rapidez del procesado. Y finalmente, una vez que se ejecuta todo el procesado de manera correcta, en la carpeta Save This nos da la solución si queremos que la mande ahí, o si no, que quede directamente en GPS o en campaña. Una vez que lo instalamos, lo que aparece son estas carpetas directamente en la ubicación donde hemos seleccionado, y la ejecución del programa se hace invocando este icono. Bueno, entonces se tuvieron en cuenta los pasos previos, se instala con estas directrices y la estructura de carpetas que nos queda para cada una de las
subcarpetas es esta. Tenemos el raíz, en ver 54 está como el alma del programa, la fuente y el menú de trabajo, archivos globales. En GPS Data está la campaña y el repositorio y dónde se va almacenando. Los archivos temporales que el programa va usando en campaña los va dejando ahí en temp. Eso, como digo, se puede borrar al final. Y en esta carpeta están los archivos que controlan desde el punto de vista del usuario el procesado secuencial del PCF. Aquí dentro de esta carpeta están los archivos PCF y aquí hay un subconjunto de carpetas. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles un archivo de control de proceso, que sería este que está aquí. Bueno, como digo, parte del Rinex to Sinex. Aquí tenemos secuencialmente todos los scripts que se generan, el nombre, la carpeta a la que llama, la computadora que usa, cualquiera, o si tenemos un servidor, y esto es si espera por el script anterior o lo va lanzando. Aquí tenemos una parte donde copia los archivos a este conjunto de scripts, otro donde prepara la información de órbitas y del polo. La intermedia es la que hace un preprocesamiento y manipula los RINEX junto con calcular las primeras correcciones de reloj y coordenadas a priori. Y a partir de aquí empieza a formar los vectores, parte la red con clústeres en función de las observaciones y en estas dos últimas fases calcula las ambigüedades y da las coordenadas y si se necesitan valores de troposfera también. La última parte genera los informes. Aquí se termina el script y en esta parte tenemos las variables que se van a modificar en el programa de manera que no haya que tener que modificar cada una de las ventanas, el marco de referencia, las coordenadas de parámetros de deformación posísmica, valores de las coordenadas a priori, etcétera, etcétera. En esta parte se le identifica la forma y el tamaño de las distancias que va a él emplear en los vectores para usar una frecuencia o una combinación de ellas. De 0 a 20 utiliza L1, L2, de 20 a 200 L5, L3, hasta 2000 quasi-iono free y después hasta 6000 él utiliza el algoritmo Melbourne-Gubena. Aquí se le da el número máximo de archivos que él va a incluir en los clústeres, que se puede ir aumentando. Nosotros estamos procesando aproximadamente 400 estaciones sin ningún problema. Él las va partiendo secuencialmente. Y estas últimas opciones son donde él va a guardar la información con el nombre previo y cómo queremos el archivo, el nombre del archivo de entrada. Bien. Ese es un poco el PCF. Dentro de la carpeta BERN, aquí vamos a meter la información de velocidad de la luz en un archivo que tenemos aquí de texto plano, valores del datum, etcétera, etcétera. En este caso, los parámetros del polo, nutación, rotación, precesión, perdón, y demás. En esta carpeta aparecen los menús ejecutables y aquí tenemos los scripts compilados para las versiones del sistema operativo que sea y aquí el código fuente que cada vez que se actualiza en esta librería se deben modificar los archivos Fortran. Aquí está el manual. El programa tiene un entorno gráfico de forma intuitiva. Ahora se lo voy a mostrar y ahí están los archivos de ayuda que utiliza para abrir de forma interactiva la ayuda. Y estos son los archivos del usuario que uno puede ir modificando. En GPS Data, ahí está la información para hacer el procesado. Este es almacén
campaña de procesado y almacenamiento de información. Estas carpetas él las va a usar en función de las variables que se ponen en el PCF para decirle si se usan órbitas, por ejemplo, de CODE o de otro centro de análisis IGS. Ahí está más enfocado en utilizar, por ejemplo, órbitas para procesado más allá de GPS GLONASS. En este caso es fundamentalmente para GPS GLONASS. En Ref 54 se meten estos archivos de abreviaturas, cargas atmosféricas y de marea, los clústeres si los necesitasen y las coordenadas a priori y fijas que vamos a ver ahora. En RINEX estarían los archivos RINEX nativos de las estaciones sin BMF, las grillas de vapor de agua con la versión que se emplee. Una vez que se ejecuta el procesado, él manda la información a campaña y la distribuye en las carpetas que necesite. Para la parte de atmósfera, aquí en BP es donde nos generan los reportes del procesado y también los mensajes de error, archivos genéricos, grillas, etcétera, etcétera. Aquí es donde nos va a dar la solución de las ecuaciones normales y en STA van a aparecer las coordenadas. Él para manipular estos RINEX lo lleva a un formato propio, binario, que lo mete en esas carpetas también. Y una vez que se termina el procesado, se envía a SaveDisk. Esta filosofía la tiene para cambiándose, perdón, el RAID se puedan utilizar diferentes servidores y el procesado sea más rápido. Bueno, las variables del archivo PCF, que es el que le mostraba antes, bueno, las primeras son el polo medio, valores de nutación, el modelo de antena, maniobras de satélites. Aquí se indica si vamos a usar un tipo de órbitas u otra y el formato del archivo. Y estas variables son relativas al marco de referencia, donde está la información de los puntos fijos, coordenadas y velocidades, de formaciones posísmicas si se necesita, y después la información de los datos y metadatos de las estaciones. Las cargas atmosféricas y de marea se modifican aquí para no tener que modificar cada una de las ventanas. Y en esta opción lo que se hace es ver si quiero guardar los resultados en el SaveDisk y el tamaño reducido o no de las ecuaciones normales. Si quiero que me guarde las soluciones a priori y las soluciones preliminares de los valores que calcula flotante en las ambigüedades. Esos archivos son estos que tengo aquí. Por ejemplo, este es el BLQ, es un formato estándar, no así el ATL. El STA es el archivo donde está la bitácora de todas las estaciones. Sería el equivalente, por ejemplo, en Gamit a un Station Info. El archivo fix serían las coordenadas fijas o la selección de estaciones que se toman como fijas, y el archivo sig serían los sigmas que él va a emplear en función de los 4 tipos de fijación del datum que tiene: red libre, minimum constraint, coordenadas constreñidas o solución fija completa, que implicaría un sigma de 0. También tiene la opción de incluir un archivo de formación posísmica, que nosotros ahora estamos trabajando con la Universidad de Berna para incluir previo a esto un Heaviside. Bien. La estructura de esos archivos queda, como digo, en esta carpeta de STA y se trae directamente del data pool. Importante manejar, el programa trabaja con variables para tener que modificar no en todas las ventanas las variables, sino solo en un lugar. Esas se manejan en esta opción de Configure Menú Variables, y ahí tenemos las opciones que hay para el Day of Year, para el nombre del archivo, etcétera, etcétera. Y
también eso nos permite finalmente manejar de forma rápida, tanto para multiconstelación como para GPS GLONASS, los nombres actuales largos del IGS. El archivo Bias funciona de la misma manera y también se gestiona en esta parte. Bueno, aquí hay un poco alguna suerte de diferencias entre la versión 5.2 y 5.4, pero la estructura es un poco la que comentábamos anteriormente. En el data pool hay este árbol donde en Verness 5.4 están los archivos, en este caso ionosféricos, en CODE están las órbitas CODE si queremos multiconstelación, y en IGS si queremos las órbitas GPS GLONASS. La parte de los RINEX se deja aquí, puede ser directamente en formato RINEX o comprimido, él lo maneja sin ningún problema porque le pusimos el enlace al gzip y al descompresor a Tanaka, entonces eso nos permite manejar más archivos con menor volumen de información. Y en Ref 54 tenemos los valores de los metadatos relativos a estaciones, coordenadas y puntos de control para variarlos aquí sin tener que modificar todas las ventanas, y se puede cambiar de una red a otra de manera más fácil. Bueno, una vez que se ejecuta, ahí se monta esta carpeta que se llama la carpeta de campaña. En Grid van a estar las cuadrículas correspondientes al vapor retardo troposférico, y en Sol y en STA serían las soluciones de las estaciones y coordenadas. ¿Vale? En configuración, que esa es una opción que está fuera de la campaña, ahora es distinto aquí que en el 5.4, se almacena todo ahí para que lo usen las diferentes campañas. Bien, este es un flujo de procesamiento de un software comercial, ¿vale? Es un genérico para... hay unas premisas iniciales donde uno observa e importa los archivos de navegación, las coordenadas, efemérides, alturas de antena, y de ahí se establece el marco de referencia, se importa, se ponen los parámetros de procesamiento, se procesa y se revisan los resultados. Esto es como funciona más o menos un software comercial. Aquí están las herramientas y las configuraciones. Bueno, Verness funciona de esta otra manera. Voy a mostrarles todo este flujo ahora en la última parte de la presentación, y está dividido en subpartes el script. Para que se entienda un poco cómo se ha construido este flujo, está con un código de colores donde estos primeros parte, por ejemplo, si está en rojo, ahí copia los archivos que se necesitan. Esta estructura en verde prepara la información del polo y de las órbitas. Aquí hace un preprocesado y convierte la información RINES con sincronizar también datos de relojes. Y esta parte lo que hace es formar las líneas bases y demás. Bueno, funcionan todas es la estructura toda igual. Pero ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Con esta forma de rombo pusimos archivos que vienen de fuera del programa, y cuando se introduce al script correspondiente, por ejemplo, este pasa de un ATX del IGS a formato de Verness, genera este archivo con esa extensión. Así está montado todo el flujo. Entonces, por ejemplo, archivos que salen de aquí van a ser archivos que después emplean los scripts siguientes. Entonces vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Bueno, la primera de las subrutinas lo que hace es copiar la información que está en el data pool, y además copia los valores del ATX. Nosotros ahí tenemos un ATX que se actualiza, y él en este paso lo lleva al formato de Verness. Y a mayores, en estas dos últimas partes, lo que hace el software es con los archivos fijos del IGS,
importa las coordenadas. Y como tenemos dos juegos de coordenadas, con el COBEL lo que hace es dejarlo en la misma época y esta opción lo que hace es unir ambos archivos y va generando diferentes juegos de coordenadas que esta extensión APR lo que hace es, lo puedo modificar en el PCF para cambiar el nombre. Cuando hay un error, uno puede ir a cada una de estas ventanas, ahora se lo voy a mostrar, y revisar si lo que no ha funcionado es el script o la subrutina. Esos archivos de coordenadas tienen este formato que vamos a ver aquí. Ejemplo, ahí en STA. Esto sería un archivo de coordenadas a priori, con el nombre del datum, las coordenadas que él está calculando a priori, un indicador de la fila, nombre de estación, domo, X y Z, y la bandera indica W si ha sido calculado y si intermedio, y si está vacío es que aún no ha hecho nada o no viene de un procesado. Vale. Bueno, eso es lo que hace la primera parte del programa. Y ahí lo lleva esa información a la campaña GPS. Bueno, en este script, ahí es donde se determina si se van a usar efemérides para GR o GRE, dependiendo de las constelaciones que se usan en el procesado. El primer script, metiendo la información de los parámetros de rotación, prepara esos archivos para concatenarlos porque van a ser usados después para relacionar el sistema celeste con el terrestre, une las órbitas y genera información de posibles problemas con los errores de reloj de los satélites. Bueno, en este momento los archivos previos están preparados y es cuando se introducen los archivos RINEX. Esos archivos RINEX estaban en la carpeta Datapool con su formato correspondiente. Él lo lleva a otro formato que se llama RXO, donde le corta la cabecera y lo que hace es generar este tipo de archivos. Ahí él parte los archivos RINEX. ¿En qué los parte? En varios archivos. Si tiene extensión CZH, son archivos donde está la H es el header y donde está O son las observaciones, sean de código para la C, de fase para la P, y después si pone una C o una S son para las simples diferencias que él usa después también para generar el posicionamiento posterior. Con esta opción de Codes PP lo que hace es un posicionamiento simple, como un posicionamiento puntual preciso, pero no preciso, un posicionamiento de código y genera unas coordenadas a priori. Posterior a eso, lo que hace es, si se fijan, PCH, PZH, sí, utiliza valores de la cabecera, binarios, y ahí empieza a formar los vectores a priori y parte después la red en clústeres. Aquí genera todos los vectores y aquí parte la red. ¿Cómo la parte? Con un algoritmo que él emplea que se denomina observaciones máximas. Toma la mayor cantidad de observaciones comunes con una precisión o que tengan la mejor calidad. Bien, a partir de aquí, una vez que ha hecho esa selección, lo que hace es preprocesar, ver saltos de ciclo, detectar outlier y darnos la lista a priori de resolución de ambigüedades. Y en este caso genera las primeras soluciones de dobles diferencias para combinarlas finalmente en una solución a priori. ¿Vale? Estas soluciones son a priori flotantes. A partir de aquí es donde ya se resuelven las ambigüedades y esas ambigüedades se van a resolver con un algoritmo que se llama GPS test, que es el cálculo de ambigüedades, y va tomando la información que se necesitaba
de órbitas tabulares, cargas atmosféricas, ionosféricas, y genera los primeros resultados. Aquí es importante tener en cuenta que él no procesa todos los vectores dependiente de la distancia, los procesa con diferente tipo de algoritmo. Lo voy a mostrar. Esto que les estaba indicando aquí. Él, en función de la longitud del vector, ahí va a aplicar unos observables u otros. ¿Vale? Esto es importante sobre todo porque permite discernir en función de la distancia diferentes cálculos de ambigüedades. Aquí está, cálculo de ambigüedades según Melbourne-Gubena, combinación L5-L3, quasi-ionospheric-free, L1, L2, esto es importante para vectores que a veces son relativamente cortos, usa ese algoritmo y lo va partiendo. Y nos da un listado de la selección de las estaciones que ha empleado. Bueno, una vez que ha generado eso, lo que empieza es a darnos la solución final. Hace una unión, antes los archivos estaban partidos para hacer el procesado, entonces ahora lo une, combina las ecuaciones normales, aplica un Helmer de 7 parámetros para ver las diferencias entre los diferentes días y lo compara. Este es el archivo que conocen mucho de los centros. Ahora vamos a ver uno donde están las diferentes diferencias. Y ahora combina las soluciones normales en un formato extendido o en un formato reducido. Bien, estos son los archivos que se generan. Voy a ampliar aquí la pantalla. Este sería un archivo de solución que obtiene el programa de la parte final. No vemos los intermedios porque el tiempo no lo permite. Ahí tenemos la solución de la estación, como es un problema no lineal, coordenadas corregidas a priori, valor estimado. ¿Vale? Y lo mismo en este caso. Pero para los valores de ambigüedad. Son archivos res. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos el resultado final, se deben revisar si hay inconsistencias en la estación, los valores del chi cuadrado partido de grados de libertad. Eso nos da el estadístico si queremos combinar las soluciones. Esto es ideal que esté teóricamente por debajo de 1. Las correcciones de las coordenadas a priori no sean muy altas. Cuando hablo alto, estas coordenadas a priori pueden tener una precisión de 1 metro, pero si le damos más, mejor. Los valores del Helmer cuando se combinan varios días, los estadísticos, y si hay algunos valores que superen el umbral que le tenemos a priori, 10, 10, 2. En este caso está superado, entonces esa estación se la ha eliminado. También es importante revisar si hay valores atípicos, errores groseros o inconsistencias en las estaciones. Se revisan aquí y los valores de cada una de la solución versus la solución combinada en un caso de una solución semanal. Y aquí tenemos también las estaciones que exceden el error que nosotros hemos indicado a priori. Como digo, son 10, 10, 2. Estas estaciones ahí nos dice dónde está el error, en qué componente y en qué día de la semana. Y lo mismo con las de abajo. Entonces se excluyen esas estaciones y se ejecuta de nuevo el procesado. Este sería ya los archivos depurados. Se obtienen también archivos de precisión de cada una de las coordenadas con respecto a la repetibilidad de la combinación del día central de la semana. Este sería un archivo, como indica ahí, de resumen, se denomina sum, y ese es un poco el que se usa de control. Como digo, con todos los previos que hay, que obviamente la explicación de Bernet implica más tiempo de 50
minutos. El de la izquierda son archivos sin depurar, el de la derecha depurado. Si se fijan, ha bajado considerablemente el error, sobre todo en altura, ha pasado de casi 7 a 4, y el de planimetría se ha reducido 1 milímetro. ¿Vale? A nivel de este tipo de redes, donde hay vectores, por ejemplo, entre Alaska y Patagonia, esa precisión de 1 milímetro es interesante poder alcanzarla, y se hace depurándola de esa manera. Bueno, esa sería la combinación o la solución para un cálculo semilibre en Sirgas. ¿Cómo hacemos una combinación? El script es sensiblemente más pequeño, pero es básicamente parecido. Se introducen las coordenadas a priori, aquí se llevan a un archivo de la misma época, se introducen las coordenadas SINEX, se comparan por si hay algún problema y se unen. Y ahí se hace un Helmer donde se obtienen diferencias, y finalmente el archivo de soluciones fijas, el fix que vamos a usar. ¿Para qué? Para ahora meter los valores de cada una de las soluciones de los centros, e iterativamente irlas combinando con el ponderador que se da a cada una de las diferentes soluciones. Eso se hace con combinar un script que se llama addNec. Bueno, ahí lo mismo, se vuelve a iterar y finalmente se hacen diferentes Helmer para comparar con la solución anterior, entre ellas, y con la solución del IGS. ¿Vale? Bueno, una suerte de conclusiones. Bernese es que hay algunos comentarios personales y algo del propio programa. Nuestra experiencia es una herramienta bastante versátil debido a los diferentes sistemas operativos. El PCF bien controlado los permite optimizar mucho los procesados. El software está bastante masificado, entonces el soporte y respuesta a dudas suele ser bastante rápido. La segregación de directorios también permite que se puedan manejar con cierta seguridad y, sobre todo, control y fiscalización los resultados. Pasar de procesar G a GR es relativamente rápido, insisto, si se controla bien el PCF, y la revisión y depuración de errores también tiene cierta facilidad, porque generan archivos. Ahora les voy a mostrar uno donde se ubica la información del error. No es muy intuitivo, pero una vez que uno se va familiarizando no hay ningún problema. Bueno, nosotros conocemos varios software, y, como siempre decimos desde Sirgas y a los estudiantes, hay muchas herramientas, pero al final lo que importa es el profesional, no la herramienta. Les invito a que puedan ahí registrarse en un taller que se va a dar en Costa Rica, en Sirgas, en el año 25. Ahí se va a tratar un poco de esto, porque algunos colegas comentaban ahí algo de capacitación. Aquí en la universidad también tenemos un diplomado. Para cerrar un poco de la presentación, íbamos a exponer aquí un procesado, pero no da mucho tiempo. Este es lo que se ve cuando uno lanza el procesado. Se van generando cada uno de los scripts. Nosotros aquí lo estamos lanzando en paralelo, ¿vale? Y él va diciendo cuánto tarda, si ha pasado o no, y en la carpeta BPE se van generando o buscando la información de los errores en el script correspondiente. Aquí, como este lo tenemos corriendo y no ha habido ningún error, no sale ninguno, pero en estos archivos nos daría información de lo que ha estado pasando ahí. Este archivo, por ejemplo, me dice, pues hay ahí un tema con el satélite, en este caso 218, la información del polo geomagnético, hay que ajustar el valor, etcétera, etcétera. Vale. Bien, bueno, por mi parte estaría...